Bueno, buenos días, mi nombre es Julián Vargas, se me asigna el capítulo cuarto de la Ley 599 del 2000, el cual se pretende explicar la celebración indebida de contratos, mediante el cual el capítulo cuarto hace parte del título 15 de los delitos contra la administración pública. Bueno, para empezar, el artículo 408 habla de la violación del régimen legal y constitucional de las inhabilidades e incompatibilidades, ¿cierto? Para empezar, hay que decir que una inhabilidad se entiende a la situación en que se encuentra la persona que no tiene la capacidad legal para hacer una determinada cosa. Mientras, por otro lado, la incompatibilidad es la imposibilidad legal de una persona para ejercer una función determinada o ejercer más de dos cargos a la vez. El objetivo de este artículo, proteger el bien jurídico, lo configura el interés del Estado en conservar la transparencia de los funcionarios públicos en el proceso contractual, procurando erradicar la inferencia de intereses particulares ligados a la corrupción administrativa y llevar a mantener la imagen de la confianza y la respetabilidad de la administración pública ante la comunidad. Tanto la inhabilidad como la incompatibilidad se refieren a la ineptitud e incapacidad para celebrar contratos con el Estado, tanto para quien ostenta de contratante en representación del Estado como para quien pretende hacer de contratista, en beneficio de terceros o en su propia representación. El tipo penal se configura cuando el servidor público responsable de la contratación permite que el sujeto inhabilitado o incurso en una incompatibilidad participe en la tramitación, aprobación o celebración del contrato. En cuanto al tipo subjetivo, este es netamente doloso, dado a que supone que el conocimiento del sujeto activo de la existencia de la causal de inhabilidad o incompatibilidad y que a pesar de ello interviene voluntariamente en la celebración o aprobación o tramitación del contrato. El sujeto pasivo es el Estado, dado a que la administración estatal eh, es la titular del bien jurídico tutelado y el contrato respectivo es el objeto material, es decir, de donde recae el delito de la acción delictiva. Por otro lado, las inhabilidades del régimen jurídico pueden tener fuente diversa y pretender objetivos distintos. De hecho, la jurisprudencia ha reconocido que las inhabilidades presentan dos tipologías que dependen de su procedencia jurídica y de la finalidad que persiguen. En primer grupo, tiene un origen sancionatorio, cometida la conducta que la ley considera reprochable. El Estado impone la sanción correspondiente y adiciona una más allá inhabilidad que le impide al individuo sancionado ejercer determinada actividad. Un ejemplo de estos es el artículo 122 de la Constitución Política, por el cual en su párrafo 4 dice que sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente o por interpuesta persona contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo por la comisión de delitos que afectan el patrimonio del Estado, o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior. El artículo 122 de la Constitución gravita únicamente sobre quién ha ostentado el cargo de servidor público. De allí se entiende que el fin específico de esta inhabilidad es impedir que el Estado vuelva a vincular a su aparato administrativo individuos que defraudaron la confianza puesta en ellos durante el ejercicio de sus funciones. Es claro, como lo ha dicho la Corte, que los servidores públicos son los principales encargados de que impere en la vida social. Los funcionarios deben entonces velar por la aplicación y el cumplimiento de las normas constitucionales y legales. Si ello no es así, se vería afectada la imagen y la legitimidad del Estado cuando algún servidor público se convierte en un violador impenitente del orden jurídico, y esta conducta atenta contra el buen nombre y la actividad estatal y contra el interés de todo Estado democrático participativo de generar con los ciudadanos una relación de cercanía y de confianza. Es así como los principios aplicables a los delitos contra la administración pública surgen directamente del bien jurídico de la administración pública, principios que son un complemento de la contratación estatal. Así, los principios de transparencia, economía, coordinación, responsabilidad, ecuación contractual, imparcialidad, publicidad, moralidad, se aplican a la celebración indebida de contratos, dado a que el fin de la administración es servir de herramienta para los fines esenciales del Estado, según el artículo 2 de la Constitución.
Es por eso que cuando el servidor público se desvía del cumplimiento de dichos fines y que por el contrario atenta contra los mismos, y por ende contra los principios de la igualdad, de la moralidad, de la celeridad, de la imparcialidad y de la publicidad, faculta al Estado para que mediante el ius poniendi sancione sus intereses o su actuar indebido. La Constitución igualmente es expandida por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública mediante la Ley 80 de 1993, cuerpo legal que reitera y sienta postulados o principios inquebrantables que deben guiar a la Administración cuando realiza convenios, tal como indiscutiblemente lo ordena la misma ley en su artículo 23 de los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales. Mediante el cual las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, de economía, de responsabilidad y conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente se aplicarán en las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo. El principio de transparencia, por un lado, quiere decir la claridad, la nitidez y pureza, que significa algo que debe ser visible, que puede verse para evitar la oscuridad, lo nebuloso. Es así como la actuación administrativa, específicamente la relación contractual, debe ser perspicua, tersa y cristalina. El principio se concreta legalmente en varios aspectos, tal como lo surge el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, mediante el cual habla de la escogencia del contratista, donde se debe efectuar siempre a través de licitación o concurso público. Se garantiza la publicidad y contradicción de los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten en el proceso de contratación. Por otro lado, el principio de economía está consagrado en el artículo 25 del Estatuto de la Contratación y en el artículo 209 de la Constitución Política, que apunta a garantizar que en la actuación contractual se observen rigurosamente los principios de celeridad y eficacia, eliminando trámites innecesarios, reclamando la adopción de mecanismos y procedimientos ágiles, exigiendo la existencia de partidas y disponibilidades presupuestales y la apropiación de reservas y compromisos. Por otro lado, el principio de responsabilidad se basa en el artículo 26 del Estatuto de la Contratación, que obliga a los servidores públicos a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación y vigilar la correcta ejecución del contrato y proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Además, señala las consecuencias que sufren aquellos por sus acciones y omisiones. Íntimamente vinculado con estos principios está el artículo 29 del Estatuto de la Contratación, donde ordena que la selección de los contratistas sea objetiva, tanto en la contratación directa como cuando hay un lugar a adelantar el proceso licitatorio. Precisa que se tendrá por objetivo aquella selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable, es aquel que, teniendo en cuenta los factores de escogencia tales como cumplimiento, la experiencia, la organización, los equipos y el plazo, aparte el precio y la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida en el pliego de las condiciones o términos de referencia o en el análisis previo a la suscripción del contrato. El principio de imparcialidad, el cual dice que equivale a la rectitud, a la equidad, a la neutralidad, a la objetividad, a la ecuanimidad, por oposición a la subjetividad, a la parcialidad, a la tendiosidad o a la arbitrariedad. El principio de eficiencia apunta a la necesidad de hacer todo aquello apropiado en búsqueda del efecto deseado. El de competencia se relaciona con el establecimiento de reglas que garanticen la parificación de los contendientes que se dirigen hacia la misma meta. La igualdad se refiere a la posición similar que deben tener los aspirantes, con los mismos derechos y expectativas, y el de publicidad, que quiere materializar como presupuesto ineliminable de la libre concurrencia, y la pulcritud y la nitidez de los procedimientos. Es así como el Código Penal, en relación con la celebración indebida de contratos, busca proteger aún más la administración, lo que genera un aumento considerable en la pena, teniendo en cuenta no solo el daño ocasionado, ni el mayor grado de responsabilidad que tiene el servidor público, sino porque particularmente estos delitos se encaminan a incrementar ilícitamente el patrimonio económico a través de la defraudación estatal. Es así como el artículo 408 del Código Penal habla de la violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. El servidor público que en el ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o constitucional que regulan las inhabilidades e incompatibilidades, incurrirá en prisión de 4 a 12 años.
Para que una conducta sea punible, recordemos que debe ser típica, antijurídica y culpable. Empezaremos partiendo de la tipicidad, en la cual la jurisprudencia ha dicho que la celebración indebida de contratos por violación al régimen legal por parte con violación al régimen legal parte de la Carta Política, es decir, de la Constitución, en relación a que los principios constitucionales y legales que conforman el estandarte jurídico de la contratación administrativa se integran materialmente a los tipos penales que amparan la administración pública. Por otra parte, se entiende que el servidor público como sujeto activo es ampliamente extensible. Incluso el contratista, el consultor, el interventor y el asesor podrían cometer esta conducta. La intervención del servidor público a título de autor de este delito únicamente debe ser en ejercicio de sus funciones y no por razón o con ocasión de ellas, como por ejemplo un director financiero o administrativo de la entidad pública, pongámosle X, al estar inhabilitado constituye una limitación de su capacidad legal para poder contratar con las entidades estatales. En tal forma, de ignorar tal inhabilidad, bien sea legal o constitucional, se constituye como autor de la violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. O también de manera directa o a través de interpuesta persona, contrata con el Estado, incurre en el tipo penal del 408. Ya de acuerdo con los artículos 227 de la Constitución, el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, Estatuto de la Contratación, literal F, modificado por el artículo 32 posteriormente en la Ley 1150 del 2007, en donde los servidores públicos no pueden contratar con el Estado, el cual el tipo penal descrito en el 408 es un delito de mera conducta, en la cual consiste en que un servidor público, bien sea de manera directa o a través de interpuesta persona, en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, medie violando las inhabilidades e incompatibilidades del tipo constitucional o legal. Aparte es un delito que se ejecuta con la simple gestión del servidor público, violando las inhabilidades e incompatibilidades. El tipo penal dice que el servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga. Aquí vemos que la conducta del servidor público consiste en intervenir, esto es, en participar, en actuar, en suceso y un acto de una actividad. El servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación. La tramitación consiste en hacer gestiones necesarias para solucionar un asunto. El servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación. La aprobación consiste en que algo está bien o darlo por bueno, aceptarlo o expresar conformidad con ello. Dice después, en la celebración, llevar a cabo el acto público de un contrato con violación del régimen legal o a lo dispuesto en normas constitucionales sobre inhabilidades e incompatibilidades, incurrirá en prisión de 4 a 12 años. Es decir, que al realizar la conducta el servidor público lo haga con violación a la ley o a la Constitución. Que regulen las inhabilidades o incompatibilidades. Podemos ver que este artículo es un tipo penal en blanco, dado que hay que remitirse a otros ordenamientos jurídicos, especialmente pues a la Ley 80 de 1993, que es el Estatuto de la Contratación, especialmente en su artículo 8 de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar. Es decir, que la inobservancia del régimen de inhabilidades e incompatibilidades también podría causar la nulidad del contrato, según el artículo 44 de la Ley 80. Ahora, pasemos a otro lugar. El 409, el artículo 409, habla de un interés indebido en la celebración de contratos. Anteriormente, en el Código Penal de 1980, en su artículo 145, hablaba del interés ilícito en la celebración de contratos. Decía, el empleado oficial que se interese en provecho propio de un tercero en cualquier clase de contrato u operación en que se deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de 6 a 3 años. Posteriormente, con la Ley 599 del 2000, cambia el término ilícito, que podría entenderse como contrariedad a la ley por indebido, teniendo en cuenta que el contrato en sí puede ser perfecto y que el interés del legislador es la protección del bien jurídico de la administración pública, mediante el castigo por la violación de la transparencia, de la imparcialidad y de la moralidad inherente a los servidores públicos, siempre que exista un quebrantamiento de los mismos por este interés indebido. Ahora bien, el artículo 409 dice que el interés indebido en la celebración de contratos, en donde el servidor público que se interese en provecho propio de un tercero en cualquier clase de contrato u operación en que se deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de 4 a 12 años.
Finalmente, el artículo 33 de la anotada Ley 1474 del 2011 aumenta la pena una sexta parte a la mitad cuando la conducta sea cometida por un servidor público que ejerza como funcionario de alguno de los organismos de control estatal, diré. Por otro lado, la conducta es típica cuando el servidor público se interesa indebidamente y se materializa con las manifestaciones externas por su parte del servidor, las cuales se traducen en el abandono de los deberes de moralidad, de imparcialidad, de igualdad, de transparencia y objetividad en la gestión contractual, lesionando el bien jurídico tutelado y evidenciando el reproche sancionatorio, el cual el interés es el objeto de dolo. La administración pública como bien jurídico tutelado con este tipo penal le es inherente el interés general sobre el particular, como uno de los principios orientadores de nuestro modelo de Estado, concepto vulnerado por el interés particular del servidor público que muestra aquel desvío en provecho propio de un tercero y que afecta al orden jurídico. Por otro lado, el sujeto activo como parte de los delitos especiales contra la administración pública, como sujeto activo determinado se tendrá como sujeto activo a los servidores públicos y por conducto de lo estipulado en el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, el cual dice que los contratistas, interventores, consultores o asesores también podrían acarrear este delito. El sujeto pasivo le será al Estado como titular del bien jurídico de la administración pública. Podemos remitirnos a lo expuesto en su oportunidad, el cual el objeto material del delito se basa en el contrato. Sin embargo, debemos entenderlo como a cualquier clase de contrato de estirpe estatal, pues la relación con el órgano estatal es la que evidencia la posible afectación de la administración pública como bien jurídico tutelado. El objeto jurídico, el delito de interés indebido en la celebración de contratos, tiene por objeto de protección al instituto personal, toda vez que busca garantizar la debida ejecución de las funciones del órgano estatal. La antijuricidad material, esta se da mediante la lesión del instituto personal, desequilibrando la expectativa de terceros, legítimamente interesados en contratar con la administración. De otro modo, que la vulneración de la confianza que causa la ciudadanía. Con la vulneración de la confianza que causa en la ciudadanía, el abandono de la imparcialidad y de la transparencia que deben caracterizar siempre a la actuación contractual. La conducta descrita en el tipo penal del artículo 409 del Código Penal consiste en interesarse, es decir, en actuar con el fin de obtener un resultado favorable en provecho propio de un tercero. Se trata de un delito que se ejecuta por el interés del servidor público, que implica un abandono de los deberes de moralidad, de imparcialidad, de igualdad, de transparencia, de objetividad. La Corte ha dicho que el verbo que alude en la norma es el verbo de interesar, que dentro de cuyas acepciones figura las de dar parte a uno en un negocio o comercio, en que pueda tener utilidad o interés. Es así como hacer tomar parte o empeños uno de los negocios o intereses ajenos como si fueran propios, y que en pronominal es adquirir o mostrar interés por alguien o algo. El interés al que hace referencia el artículo 409 del Código Penal es genérico, en tanto no profundiza si aquel deberá estar enfocado a finalidades ilícitas, económicas o de alguna especificidad en particular. Sin embargo, tal y como ya se ha anunciado, la lesión del bien jurídico tutelado se percibe por la transgresión a los principios orientadores de la contratación estatal, el cual son la moralidad, la imparcialidad, la igualdad, la transparencia, la objetividad. El interés es particular, con lo cual el servidor público se aparta del interés general. En segundo lugar, el servidor público actúa con desviación del poder, como negación del interés general. En tercer lugar, los motivos generantes de la desviación de poder, en la cual, de ser así, acarrea la nulidad del contrato, según el artículo 44 de la Ley 80 de 1993. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias.